Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir, por asistir a esta tercera sesión de Huerto en Casa, de huertos urbanos. Hoy vamos a tener una sesión muy importante, algo supremamente clave para hacer que nuestros huertos pues estén muy sanos, ver qué sintomatología o qué signos pueden presentar las plantas. Entonces, básicamente, hoy nuestro taller va a ser dedicado a los cuidados y sintomatología en las plantas. Va a estar a cargo de nuestros talleristas Valentina Curcio, Jessica Lisset, Kelly Joana León, Lady Natalie Rodríguez y Johan Sebastián Pesellín. A continuación, vamos a seguir con nuestra compañera Kelly. Ella nos va a indicar cuáles son los cuidados de la planta. Compañera Kelly. Muy buenas a todos. Como le decía a mi compañero, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, la verdad. Digamos que cuáles son esos tips. Bueno, les vamos a enseñar cuáles son esos tips que debemos de tener en cuenta al cuidar nuestra planta. Todo sea por el bienestar de ellas y como para que ellas tengan un excelente crecimiento. Como primera planta tenemos el ajo. Bueno, el ajo, bueno, es una que, bueno, requiere una luz solar como mínimo de 8 horas a 8 horas diarias. La humedad en el suelo debe ser moderada, ya que digamos que si realizamos un riego, digamos, exageradamente, digamos que puede ocasionar digamos que aspectos negativos. Entonces, digamos que el tema de riego es como importante, digamos que tenemos que manejarlo adecuadamente. Otro punto importante es al utilizar los fertilizantes, o sea, no exagerar. Digamos que aplicarlo de manera moderada y sutil. Uno de los, digamos que los nutrientes más importante que necesita esta plántica es, bueno, es el nitrógeno, el calcio, el potasio, el fósforo. Este lo podemos evidenciar en las cenizas. Más adelantico, digamos que le vamos a hablar un poco, bueno, más específico, digamos, cuáles son esos nutrientes y de qué manera podemos implementarlo. Tenemos esta otra plántica como el pimentón. Como les venía diciendo, el riego es muy importante. Bueno, esta requiere, digamos que un riego un poco más constante. Esta planta se requiere de un riego por ahí mínimo, no sé, tres veces a la semana. Bueno, la temperatura para esta es como una temperatura cálida. Esta requiere, digamos que una luz solar de 6 horas al día. Esta también necesita una buena fertilización. El deshojado sería muy chévere implementarlo cuando, digamos que vemos que en nuestras plantas se ven evidenciadas como esas hojitas, cuando se ven como reflejadas esas hojitas, como cuando vemos que las hojas se van poniendo como un poco amarillentas, cuando van cambiando de color, ahí aplicaríamos esa parte. Tenemos el pepino. El riego, en este caso, se recomienda diario. Un riego moderado, como lo veníamos hablando anteriormente. La recolección también es muy importante. Hay que saber recoger nuestras frutas. Continuamos con otra plantica que es la cebolla larga. Esta es muy común y digamos que los cuidados son pocos, pero obviamente hay que destacarlos. Bueno, acá recomendamos que la ubicación, digamos que sea en un lugar soleado. En este caso, el riego se recomienda pues cada 3 días. Digamos que para esta planta el suelo no necesariamente tiene que estar húmedo, entonces por eso digamos que el riego no se debe hacer con... Profe, ¿qué es el riesgo para las plantas? El riego, bueno, mi reina, el riego es como cuando le echamos agüita.
Cuando nutrientes Gracias. el agua de manera adecuada a la planta. Bueno, muchas gracias. De nada. Continuamos con las fresas. Bueno, digamos que pues acá en Bogotá se nos favorece mucho por el clima. Esta planta sí requiere, digamos, que el suelo esté bastante húmedo. En este caso se recomienda el riego de 1 o 2 veces por semana. Esta planta puede estar expuesta al sol todo el tiempo. A diferencia de otras plantas que ahorita seguido de esta, hay una que marca, digamos, que la diferencia. Entonces ahorita les cuento. El apio, esta es la planta que yo les decía de que no necesita, digamos, que tenga una luz directa. La ubicación se recomienda de que sea pues, en un lugar que haya sombra. O sea, no necesariamente tiene que estar expuesta al sol. Se recomienda un riego de cada 2 días. La arveja. Esta planta no necesita mucha humedad. El riego se recomienda que sea cada 3 días. Bueno, se recomienda una temperatura de 16 a 20 grados y requiere poca luz solar. O sea, no debe estar como expuesta al sol constantemente. Como mínimo 3 horas diarias. Muchísimas gracias, Kelly. Muy válido tu aporte. No olviden, participantes, que si tienen alguna pregunta o alguna duda, al finalizar la sesión vamos a dar un espacio para resolverlas todas. A continuación, seguimos con nuestro tallerista Johan. Él nos va a hablar de macronutrientes, el ciclo del nitrógeno. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, continuando con el tema, pues voy a iniciar como con conceptos bastante básicos, digamos, de lo que son las partes de la planta. Pues como pueden ver en la imagen, pues hay dos tipos de plantas, las plantas que producen flores y las plantas que producen frutas, o hay plantas que producen ambas cosas. En este caso, pues como pueden ver en la imagen, es una planta que produce ambas cosas, flores y frutas. Lo que es la parte de la flor pues es una parte reproductora de la planta, es el órgano sexual de ella básicamente, en la cual la planta aprovecha como agentes externos a ella, como por ejemplo insectos, animales, otros seres vivos, de los cuales ella los aprovecha para así reproducirse. Por ejemplo, digamos, tenemos la abeja. La abeja, pues, en el momento de realizarle la respectiva polinización, ella, pues, riega como que parte de las, riega el polen de la flor en las otras plantas, pues, así mismo continuando con el ciclo reproductorio. Ya otra forma de reproducirse de las plantas, pues, es a través de las semillas que poseen las frutas. Digamos, cuando un árbol, por ejemplo, de fresas, bueno, una planta como la fresa, que ella, cuando su fruto se descompone, las, las semillas caen al suelo. Ellas son arrastradas como por el viento, como por el agua o como por otros mamíferos o insectos, y esas son llevadas como a otros lugares en donde ya son como sembradas posteriormente. Y allí es donde terminan, o sea, donde inicia otra vez el ciclo de reproducción. También otra parte importante de las plantas son las hojas. Las hojas son bastante importantes, ya que pues a través de ellas se realiza el método de la fotosíntesis. Pues como muy bien recuerdan, el método de la fotosíntesis es por el cual donde la planta absorbe como la energía de los rayos solares para así generar como su proceso de absorción su proceso a través del cual absorbe agua por las raíces y también pues así genera su propia clorofila para darle ese tono verde que ya la caracteriza. También pues las hojas son bastante aprovechadas pues por otros animales que digamos se alimentan de ellas como por ejemplo conejos, entre otros. Y también pues aprovechado por nosotros pues para alimentarnos o como para manera medicinal. Ya otra parte de la planta que es bastante importante pues son las raíces, pues ya que pues es allí donde ella absorbe como sus nutrientes directamente del suelo y de los cuales ella los aprovecha constantemente y de donde también toma pues directamente el agua.
Ya lo que es, hay unas plantas que producen su fruto de manera subterránea, como lo que son los tubérculos. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, pues ya son como lo que son la papa, la racacha, lo que son la yuca, pues entre otros, así como forma muy básica. Ya vamos a continuar pues con lo que es la parte de la deficiencia nutricional. Bueno, la deficiencia nutricional, ¿en qué consiste? La deficiencia nutricional consiste en la falta de nutrientes en el suelo en el que fue sembrado la tierra, la planta que digo. Por ejemplo, digamos, en el taller pasado se explicó que se necesita una tierra muy rica en nutrientes para que la planta pueda tener un correcto crecimiento, pero muchas veces ocurre que por épocas del año, como por también exceso de otros nutrientes, contrarresta a otros y esto se ve muy afectado a la planta. Digamos, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, las hojas, básicamente una hoja sana debe ser de color verde no tan intenso, pero sí un verde vivo bastante característico. Ya cuando se empiezan a dar deficiencias de nutrientes esenciales, ya se empieza a notar muy severamente en las hojas más que todo y en los brotes que vayan a tener, en los brotes nuevos, en las hojas nuevas que ya vaya a ir teniendo. Bueno, para continuar, las plantas básicamente tienen 9 macronutrientes esenciales, de los cuales pues son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que esos son los 3 más esenciales que ya posee. Ya los otros que siguen son el calcio, el magnesio, el zinc, el oxígeno, el carbono. Serán básicamente los nutrientes bastante esenciales, de los cuales el más esencial que posee la planta, que es el que le ayuda a su proceso de fotosíntesis y para su correcto crecimiento y generación de frutos, y floración, es el nitrógeno. Continuamos. Listo. Pues el elemento nitrógeno, como les venía diciendo, es muy esencial para la planta. Ese se encuentra en gran cantidad en lo que es en la atmósfera y pues este cumple en sí un ciclo para lograr ser absorbido por la planta y pues poderle generar sus propios nutrientes. Les voy a explicar cómo el ciclo del nitrógeno, este posee 4 fases. Como les mencionaba, el nitrógeno se encuentra en gran cantidad en lo que es en la atmósfera terrestre. Nosotros lo absorbemos pues a través del aire, pues en el cuerpo humano pues nos sirve como da mucho el nitrógeno ya que nosotros como que lo inhalamos y lo exhalamos y básicamente en nosotros no sirve para nada. Pero en la planta sí es bastante enriquecedora. El nitrógeno es absorbido por la planta de manera de amonificación. Eso consiste en que hay 2 formas de adquirir el nitrógeno. A través de bacterias que se encuentran en las raíces de las plantas, de las cuales lo que hacen es absorber el nitrógeno del aire y lo mezclan con otros nutrientes para crear amonio. Sí, amonio. Entonces, ahí lo que hace básicamente es como que se mezcla con otros nutrientes y son absorbidos por la planta. Digamos, hay plantas que básicamente no necesitan de estas bacterias, sino que adquieren el nitrógeno de una forma mucho más fácil, como por ejemplo las leguminosas, también los tréboles y también lo que son la alfalfa. Son plantas que no necesitan de bacterias, sino que ellas mismas adquieren el nitrógeno de manera terrestre y enriquecen bastante el suelo en nitrógeno. Ya después la siguiente parte del ciclo del nitrógeno es la nitrificación. Bueno, la nitrificación consiste en la conversión del amoníaco a, a nitrito y posteriormente a nitrato. Pues esto con el fin de generar componentes pues nitrogenados para su absorción por la planta, para su absorción con la planta, sí. Ya después de ahí lo que sigue pues la siguiente parte del ciclo es la asimilación, que pues ya es la cuestión en que la planta como que termina de absorber esos nutrientes y también donde termina de utilizar como por completo la parte del nitrógeno. Ya después de ahí continúa lo que es la parte de la desnitrificación. En esta parte consiste ya cuando la planta pues como que contiene el nitrógeno como que en sus hojas y como en todo su componente y ese está absorbido como por otras bacterias y también por otros seres vivos como por ejemplo insectos y animales. Digamos como pueden ver en la última imagen, un conejo por ejemplo llega
consume la hoja, consume el nitrógeno que contiene la hoja, el conejo después como que genera su desecho. Al generarlo, pues ya libera como el nitrógeno otra vez al ambiente y después de ahí el nitrógeno como que retorna a la atmósfera. Básicamente eso es lo que cumple. Pues la importancia del nitrógeno, como les venía mencionando, el nitrógeno es un elemento bastante esencial para la planta, ya que ayuda en el proceso de lo que es la fotosíntesis, lo que es el crecimiento de la planta, la generación de frutos, la generación de flores, y pues es un componente bastante necesario, básicamente. Eso sería como todo por la parte del ciclo del nitrógeno. Bueno, entonces daremos continuación a nuestra tallerista Jessica. Ella nos va a dar las deficiencias, o bueno, nos va a mostrar cuáles son las deficiencias nutricionales de los macronutrientes. Buenos días para todos. Como había mencionado anteriormente el compañero Johan, hay algunos nutrientes que son esenciales para las plantas. Entre esos está el nitrógeno. El nitrógeno es el más importante, o sea, sin nitrógeno la planta no puede llevar a cabo su desarrollo y pues finalmente va a morir. Entonces, pues el nitrógeno es esencial para todos los seres vivos. El compañero mencionaba que era importante para la fotosíntesis. Esto debido a que el nitrógeno participa en la formación de varios componentes, como la clorofila y enzima. Hace una intervención ahí para que se lleven a cabo todos esos procesos bioquímicos que se presentan en las plantas y así se genera la fotosíntesis. Sin la fotosíntesis, básicamente la planta no podría captar la luz del sol para convertirla en energía química y así poder obtener todo el alimento que ella necesita, o sea, todos los nutrientes y llevar a cabo todas sus etapas como los seres humanos. Es decir, para nosotros nuestro alimento son pues las frutas, las verduras. Para las plantas ya son los nutrientes que están presentes en el suelo. Este nitrógeno es importante para que la planta crezca, se lleve a cabo su crecimiento. Las hojas jóvenes, o sea, las que salen de últimas, son las que presentan mayor contenido de este nitrógeno. Las más viejitas, las más antiguas, contienen cantidades menores en nitrógeno. Si no hay una buena cantidad de este nutriente, se presenta una disminución en la producción, es decir, en el fruto. Cuando hay una deficiencia, cuando a la planta le falta nitrógeno, se presentan primero los síntomas, o sea, las evidencias de que algo anda mal en las hojas viejas y ahí se van pasando hasta llegar a las hojas jóvenes. El primer síntoma es un color verde pálido y acaban amarillando. Es importante, o sea, es así como las mamás son con los hijos, donde uno está súper pendiente de cómo están ellos, cómo se sienten, así mismo uno debe ser con las plantas. O sea, las plantas son también como nuestros hijos, en los cuales nosotros tenemos que estar pendientes de aquellas evidencias, de aquellos síntomas que ellas reflejan para decir que algo no anda bien. Por eso es importante como estar observándolas. Cuando hay deficiencia de nitrógeno, no solo es el color verde pálido o el amarillo, según el estado avanzado en que vaya, sino también se presentan nerviaciones amarillas. Las nerviaciones son, como pueden ver en esta imagen, estas líneas que se ven en las hojas. Es prácticamente como nuestras venas, así se ven en las hojas. Entonces se vuelven de un color más amarillo. Usualmente estas nerviaciones en casi todas las plantas son de tonos verdes. Entonces, pues también cuando hay deficiencia de nitrógeno, la planta deja de crecer y se presenta un follaje escaso. Esto quiere decir que la planta deja de producir la cantidad de hojas que usualmente ella produce. También cuando hay una deficiencia de nitrógeno, se produce que la planta sea débil, que las hojas permanezcan pequeñas, que haya una maduración acelerada del fruto
y una disminución en el rendimiento. Es decir, de que si, por ejemplo, mi árbol producía 5 manzanas, por así decirlo, va a producir 2. Ahí es donde uno comienza a evidenciar de que algo anda mal. También en casos muy extremos, cuando ya la deficiencia de nitrógeno es muy marcada, se presentan un color como anaranjado o púrpura en los bordes de las hojas. Cuando hay un exceso, es como todo en la vida, o sea, tanto de algo hace daño. Eso también le pasa a las plantas. Las plantas, cuando tienen demasiado nitrógeno, va a ser de que sean plantas suculentas, o sea, plantas con muchísimas hojas. Pero esto no significa que esté bien, o sea, el hecho de que tenga muchísimas hojas no influye en un correcto rendimiento. Debido a que si hay muchísimas hojas, se presenta que las raíces dejen de crecer, que se vuelvan más pequeñas. Esto hace pues de que la planta no pueda absorber todos los demás nutrientes que necesita, porque el nitrógeno no es solo el único, sino hay más. Entonces esto hace que se presenten deficiencias nutricionales en otros elementos. También las hojas se vuelven de un color verde, pero ya es un verde exageradamente oscuro, o sea, es un tono que ya no es normal y se retrasa la maduración. El hecho de que haya un exceso de nitrógeno produce que la planta no esté en buenas condiciones. Esto hace que sea sensible a enfermedades y a condiciones climáticas. Entonces se preguntarán uno qué puede hacer, ¿cierto? En estos círculos, las fotografías que están en círculos, se presentan el frijol, la arveja, la haba y la habichuela. Estas plantas tienen algo en común, debido a que, por ejemplo, a nosotros, nuestras familias están determinadas por apellidos. Por ejemplo, los Díaz, los Rojas, los López. Las plantas sucede que también, ellas están agrupadas por familia. Se agrupan por familia debido a características similares. Estas 4 plantas presentan una característica similar y hacen parte de la familia de las leguminosas. Esto debido a que las leguminosas presentan en sus raíces, como lo pueden ver en la imagen, unos nódulos que son como unas pequeñas bolitas enganchadas o pegadas a las raíces. Esto se debe a que este tipo de plantas hacen una simbiosis, es decir, una relación. Ellos tienen una relación muy cercana, muy estrecha con las bacterias. Las bacterias son aquellos microorganismos, o sea, son, por así decirlo, animalitos demasiado pequeños que uno no los puede ver a simple vista, pero que están presentes en el suelo. En especial las leguminosas hacen una relación así súper estrecha con unas bacterias que se llaman Rhizobium. Estas bacterias le ayudan en que el nitrógeno que está en la atmósfera, como lo mencionaba el compañero Joan, sea fijado al suelo. Entonces las leguminosas aportan nitrógeno al suelo de manera, por así decirlo, gratuita. Entonces lo que debemos hacer, por ejemplo, si tenemos un huerto, nosotros podemos, como pueden ver ahí, nosotros podemos plantar plantas como esta. Esta es una planta de frijol. Al ponerlas alrededor o intercaladas con las demás plantas, va a hacer de que esta leguminosa permita que haya nitrógeno disponible en el suelo para que las otras plantas lo absorban. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos así, en maceta, uno lo que puede hacer es una rotación de cultivos. Es decir, si por ejemplo en mi maceta yo tengo ajo, después de cosechar el ajo, debería de sembrar una leguminosa como el frijol, la arveja, para que esta planta nos permita que el nitrógeno esté disponible en el suelo, debido a que cuando uno, por ejemplo, extrae el ajo y las demás plantas, los frutos, se llevan, por así decirlo, esos nutrientes. Entonces el suelo queda pobre. Y así. Después de que, por ejemplo, uno ya sembró el frijol, uno puede ya sembrar otra planta, por ejemplo, las fresas. Y ya pues esta nueva planta va a tener disponible el nitrógeno que necesita. Otra de las soluciones es como se ve en la parte izquierda,
es el uso de esa planta que muchos la consideran como mala o no les agrada porque pica. Esa es la ortiga. La ortiga pues crece de manera silvestre, no, pues literalmente no se cultiva como tal, pero por ejemplo aquí en Bogotá uno pasa por algunas calles y la ve. La ortiga se utiliza para hacer purines o extractos. Estos extractos permiten que el nitrógeno que ella contiene en sus hojas esté disponible en el suelo. Entonces uno lo que hace es, por ejemplo, poner a hervir, como haciendo aromática, por así decirlo, las hojas de ortiga en agua, después lo deja reposar, se cuela y se agrega al suelo. También otras de las cosas que podemos hacer es el compostaje. El compostaje es un biofertilizante bastante completo porque no solo aporta nitrógeno, también el conocido NPK, o sea, nitrógeno, fósforo y potasio, al suelo, además de que permite que uno aproveche aquellos residuos que uno tiene en la casa de manera orgánica. Estos son transformados en el suelo. Esto se va a explicar en un taller más adelante sobre cómo se hace el compostaje. Hay veces de que el compostaje se le agrega la presencia de lombrices roja californiana, que ella hace un lombricompost. Le da un plus a ese compost porque su proceso digestivo permite que hayan más otros tipos de nutrientes disponibles. Como mencionábamos, otros de los macronutrientes esenciales para las plantas son el fósforo. El fósforo es súper necesario para la formación de semillas, granos y tubérculos. Cuando hay una deficiencia, también se presenta desde la hoja antigua hasta la más joven. Y es importante, o sea, esta es súper fácil de detectar cuando hay una deficiencia, debido a que tiene la característica que en las hojas, en los bordes de las hojas, se presentan tonalidades púrpuras. En algunos casos, cuando ya es como más marcada la deficiencia, se presentan algunas pinceladas de color rojizo. Así pues uno puede detectar de que efectivamente es fósforo lo que necesita la planta. Esto comienza también con un color verde oscuro apagado. Después, al final, se presenta una caída de las hojas, pero pues no es una caída normal, sino que ya es antes de tiempo que comienzan a caérsele las hojas. También se reduce el número de brotes, como se puede ver en la imagen. Esto se refiere a que, por ejemplo, las plantas, los brotes son como nuestros dedos, ¿sí? Donde, por ejemplo, nosotros tenemos, por así decirlo, 5 brotes, que serían los deditos. Para las plantas, cuando hay una deficiencia de fósforo, por ejemplo, si ella debía producir 5 brotes, ya no va a tener 5, sino por ahí 3, o 2, o 1. Esto incluye en que, por ejemplo, de un brote, pues ya va a haber menos cantidad de hojas. También, cuando hay una deficiencia de este macronutriente, se presenta un menor tamaño en la planta y una nerviación poco pronunciada, es decir, que casi no se le van a ver las venas, por así decirlo, a las hojas. También la maduración del fruto se tarda un poco más de lo normal y se presenta que el fruto va a presentar una acidez, es decir, de que ya no va a ser dulce dependiendo de la planta como debería de ser. La deficiencia pues, de fósforo hace que la planta tenga una menor resistencia a enfermedades, en especial también incluyendo algunos factores climáticos como las heladas. Van a ser propensas a que en medio de una helada pues, la planta presente afectaciones graves que involucren, por ejemplo, la muerte de la planta. Una de las soluciones bastante usadas para las deficiencias de fósforo es que cuando uno hace un asado con leña, los restos, o sea, las cenizas que quedan de este asado sean usados en las plantas. Debido a que las cenizas no solo aportan fósforo, también magnesio y calcio.
Entonces esto usualmente se hace mezclando 1 kilogramo de ceniza por metro cuadrado de tierra. Uno lo que hace es mezclar. Y pues uno, como les he dicho, todo en exceso es malo, ¿cierto? Cuando uno hace ese tipo de biofertilizantes, biopreparados, uno tiene que tener cuidado con las dosis, ¿cierto? Hay un tema con las cenizas y es que si uno se excede en la cantidad, puede llegar a cambiar el pH del suelo. El pH del suelo es, por así decirlo, como las condiciones que tiene el suelo, en donde hay un punto que es el punto normal, ¿sí? Que el pH oscila entre 6 a 7, eso es lo normal, pero si se presenta una acidez, o sea, donde ese número, ese factor se altera, hace que se presenten deficiencias nutricionales porque los nutrientes que están en el suelo no van a estar disponibles para la planta. Otra de las deficiencias bastante importantes son las de potasio. El potasio es esencial para la floración. Como se puede ver en la imagen, en la primera imagen, esa es una planta de frijol. En la flor que se presenta es de color blanco. Es importante la floración porque después de la floración viene la producción del fruto. Si no hay floración, pues no hay fruto. Entonces, esa es como que la vital importancia del potasio, de que es la que permite la floración. Cuando hay una deficiencia, esto se presenta también en las hojas más antiguas, al principio, donde se presenta un amarillamiento en los bordes de las hojas. Finalmente se presenta un marchitamiento. Las hojas en el borde se ennegrecen y aparte como que se curvan hacia arriba. En algunas hojas inferiores puede que se llegue a presentar agujeros en las hojas. También en algunas situaciones estos síntomas se presentan en el fruto. Esto quiere decir que, por ejemplo, el fruto puede llegar a cambiar de color cuando no es algo usual. Para combatir este tipo de deficiencia se suele utilizar muchísimo el té de plátano, porque el banano, el plátano, tienen altos contenidos de potasio. Esto hace que, por ejemplo, para hacer un té de plátano, uno lo que debe hacer es retirar la cáscara, que es lo que se utiliza como tal. Usualmente se pica en trozos y se pone a hervir en agua. Después se deja enfriar, se cuela y se aplica esta agua al suelo. Muchas gracias, Jessica. Me gustaría preguntarle a alguno de ustedes si tiene alguna duda en el momento, si se les presentó alguna duda, me gustaría escucharlos o todo está claro hasta el momento. No, señor, todo está claro hasta el momento. Ok, muchísimas gracias. Jessica, muchísimas gracias por tu intervención. Señor Arnaldo. Sí, un ejemplo, lo último que mencioné ahí, que hierve las cáscaras de plátano, en caso tal la parte que sirve como nutrientes para las plantas, para el suelo, esa agua también se puede tomar para consumo humano. ¿Es posible? ¿No hay afectación? No sé. Bueno, los test de plátano como tal solo se utilizan para fertilización en las plantas. Eso es como, por así decirlo, las plantas absorben los nutrientes de manera inorgánica. A pesar de que suene como ilógico, como así que inorgánico, es que cuando, por ejemplo, nosotros agregamos, por ejemplo, las cáscaras al suelo, hay bacterias que las descomponen. Al descomponerla, eso hace que de un proceso químico pase de que de esos químicos que están orgánicos ahí en la cáscara pasen a ser inorgánicos. Por lo tal, no es recomendable que uno consuma los biofertilizantes que uno prepara para las plantas. Sí, gracias. Jessica, muchísimas gracias. Continuando, tenemos otras deficiencias de los macronutrientes a cargo de la compañera Valentina. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces vamos a hablar de otros nutrientes que también son muy importantes para la planta, como lo es el calcio. El calcio cumple 3 funciones importantes en las plantas. El primero es que ayuda a que las raíces
pues crezcan. El segundo es que ayuda a que haya un mejor funcionamiento de las membranas que cubren la célula de la planta. Y el último es que ayuda a que la planta pueda absorber mejor los nutrientes, como lo mencionábamos anteriormente en el caso del nitrógeno. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros cuando hay una deficiencia de calcio en nuestra planta? Entonces, primero se presenta clorosis y la clorosis es como el amarillamiento que se puede notar en las hojas. El segundo, se puede ver que se detiene el crecimiento radicular, o sea, se van a detener el crecimiento de las raíces y aparte de estas se van a poner como de un tono más oscuro, ya casi negro. Y también se va a detener el crecimiento de las flores. En casos ya muy extremos, los bordes de las hojas se van a ver como de color blanco o van a tender como a encorvarse en las puntas o en los bordes. Como lo mencionábamos anteriormente, cada nutriente pues tiene una deficiencia y si lo aplicamos demasiado va a tener un exceso. ¿Cómo podemos saber nosotros este exceso? Pues primero, estas se van a evidenciar en las hojas más jóvenes de la planta, las últimas hojas que le han salido. Entonces, por ejemplo, se puede ver que las hojas se van a marchitar, se detiene el crecimiento de la planta. Esto significa que la planta pues no va a crecer más y no va a seguir con todo su proceso para poder seguir como su desarrollo. Y también pues no se van a absorber nutrientes como el potasio. Entonces ustedes pues se preguntarán que de qué manera nosotros podemos sustituir o qué podemos aplicarle a la planta para que no haya una deficiencia de calcio. Entonces pues vamos a tomar nuestras cáscaras de huevo, así como lo tengo yo acá. Vamos a coger, yo lo voy a hacer de esta manera, ustedes lo pueden hacer de la manera que se les facilite y las vamos a empezar como a triturar. Lo importante es que queden en trozos lo más pequeño posible para que así se agilice el proceso y la planta pues por medio de sus raíces pueda tomar como estos nutrientes que son importantes. Nosotros pues utilizamos las cáscaras de huevo porque el huevo contiene 93% de calcio y tiene un 1% de nitrógeno. Entonces, de esta manera, pues las trituramos hasta que queden en trozos lo más pequeño posible y lo incorporamos en el suelo en donde está la planta alrededor. Listo, entonces vamos a seguir con otro nutriente que es muy importante, que es el zinc. El zinc es un nutriente muy importante para la planta, cumple diferentes funciones, entre esos la formación del polen, para que lleguen, pues, como para atraer más polinizadores. También va a ayudar a que la planta sea resistente ante temperaturas muy bajas o heladas. También va a ayudar a que la planta sea resistente contra patógenos, como en el caso de los insectos, y también contra enfermedades que pueden ser causadas, por ejemplo, como por hongos o por bacterias. Para saber, digamos, cuál es la deficiencia de zinc en nuestra planta, entonces vamos a ver un amarillamiento en la planta, como lo vemos en la imagen superior. También las hojas se van a volver como curvas y se van a arrugar. En algunos casos la planta se puede ver como un poco débil, de pronto se pueden ver las hojas caídas o los tallos también se pueden ver un poco caídos. Y ya en casos muy extremos se puede ver que hay como una defoliación. Esto significa que las hojas se van a caer y pues finalmente se van a marchitar. En el exceso de zinc es muy importante conocerlo porque este nutriente es muy importante para la planta, pero si lo aplicamos en exceso puede llegar a ser tóxico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos notar que hay un exceso de zinc? Porque en las hojas se van a ver de un color como morado, ya casi rojo. Esto se puede ver, digamos, en los bordes de las hojas o también en las nerviaciones, como ya lo mencionábamos anteriormente. Se va a ver clorosis, que era lo que les mencionaba, que se ven las hojas como un poco amarillas, y como este nutriente es bastante tóxico en exceso, puede causar la muerte pues, de la planta. Para sustituir la deficiencia de zinc, podemos utilizar residuos orgánicos que tenemos en nuestras casas o estiércol de animales, como en el caso de la vaca. El otro nutriente que es bastante importante es el magnesio. El magnesio le ayuda a la planta a que tenga, como que promueve los procesos para que la planta tenga el tono verde. Esta es la encargada de la clorofila
que es la que le da el color verde, digamos, en las hojas o en los tallos. Nosotros podemos ver que hay una deficiencia de magnesio cuando las hojas se tornan de color amarillo, pero estas van a tener cierta simetría con las nerviaciones. Entonces ustedes pueden ver que las nerviaciones son un poco más oscuras, pero el resto de la hoja se torna un poco más clara. También se puede producir necrosis. La necrosis son como manchas de color marrón que se pueden dar o en los bordes de las hojas o en el interior, como en caso de, como en forma de aro. Y se le dice que estas pues a veces son como quemaduras de las plantas. También se pueden dar como coloraciones moradas y brillantes, o en algunos casos ya extremos se puede dar la defoliación, que es cuando se caen las hojas y finalmente pues estas mueren. Y para el caso del exceso de magnesio, el follaje se ve de un color más oscuro de lo normal. También va a haber un retraso en el crecimiento, esto va a impedir que la planta pues crezca. Las hojas se van a ver deformes, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, que los bordes tienden como a encorvarse y se van a presentar síntomas en las raíces, que se pueden ver de un tono más oscuros o se pueden ver que ya no crecen. Entonces hay que tener en cuenta pues todos estos síntomas. Entonces vamos a hacer en este momento, les voy a presentar una ruleta para saber más o menos cuánto hemos aprendido y poner en práctica pues todos estos conocimientos sobre los nutrientes importantes de las plantas. Señora Magnolia, ¿tienes alguna pregunta? Hola. Sí, señor. Es que yo sembré una matica de aguacate, entonces pues ella creció muy bien y eso, pero el problema es que con el tiempo ha cogido color cafezoso en las puntas de las hojitas. Gracias. Bueno, mira, como te mencionaba pues anteriormente, esto puede ser síntoma, por ejemplo, de el zinc, del magnesio. El magnesio pues es un nutriente que cuando hay una deficiencia de magnesio en la planta, se puede notar que en los bordes de la hoja se presentan como colores marrones. También podría ser otro factor importante, es que podemos poner la planta mucho tiempo al sol, o sea, la exponemos mucho tiempo al sol y esto puede llegar a quemar la planta. Como decíamos al principio, es importante que las plantas no tengan un contacto directo con el sol, sino que, digamos, lo ponemos un poco y luego lo quitamos o cosas así, pero que no esté en contacto directo con el sol. Y también habría que ver que si le puedes, por ejemplo, incorporar residuos orgánicos que tienes en tu casa, esto le va a ayudar a la planta pues a que ya no presente más estas deficiencias. Muchas gracias, Valentina. Yo pido la palabra o me la tomo. Significa que nosotros debemos estar muy atentos en nuestra huerta en casa a cada una de estas situaciones que presenten nuestras plantas, como lo acaba de decir la señora Magnolia. Eso es supremamente importante para nuestras huertas en casa, ¿cierto? Claro que sí. Claro que sí. Como mencionábamos, las plantas son como nuestros hijos, o sea, nosotros debemos de estar atentos, de estar pegándole una revisadita, qué cosa extraña vemos por ahí, porque las plantas suelen hacer evidente cuando algo no está mal, sea por una deficiencia nutricional, porque le falta algún nutriente, o por ejemplo, si uno está viendo su plantica y ve por ahí un animalito que se las está comiendo, entonces ahí uno ya puede comenzar como a tratar la planta para que esto no siga ocurriendo. Muchas gracias, Jessica. Si quieres, ya podemos continuar con la actividad. Sí, entonces a continuación vamos a hacer el juego de la ruleta, en donde en cada número contiene una pregunta. Entonces, ahí se presentan, ¿podrías apagar un momentico el micrófono? Entonces, en cada pregunta hay unas opciones de respuesta. Por el chat, o si quieren activando el audio, nos pueden indicar cuál creen que es la respuesta correcta.
Estas preguntas son sobre las deficiencias nutricionales que hemos visto hasta el momento. Así que, si quieres, valen para uno. Listo, la pregunta va a ser la número 5, que corresponde a ¿cómo se evidencia la falta de fósforo? Opción A, partes púrpuras en las hojas. B, color amarillo en las hojas. C, hojas agujereadas. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Por medio del chat pueden decir, por ejemplo, si es la opción A, B, C, la que crean, que es la correcta. También si quieren activar el audio, también lo pueden hacer. Ya vemos ahí cómo la gente va opinando sobre cuál cree que es la pertinente. Hasta el momento va ganando la opción A. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué creen que es? Dime. ¿Sería la C? Listo, Janet dice que es la C, veo opciones de A, Lucía dice que la D, la gran mayoría concuerdan que es la A. En efecto, la respuesta correcta es la A. El fósforo es súper fácil de detectar por el color púrpura o algunas como pinceladas rojizas. Así se detecta que es deficiencia de fósforo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ponemos en movimiento nuestra ruleta. Listo. La pregunta que salió es la número 3. Esta corresponde a cuál es la importancia que tiene el nitrógeno en las plantas. Las opciones de respuesta es la A, permite producir hojas. B, colabora en la fotosíntesis. C, permite el crecimiento de las plantas. O D, todas las anteriores. Según lo expuesto, ¿cuál consideran que es la importancia que presenta este nitrógeno en nuestras plantas? Vemos que ya comenzaron a dar sus opiniones de cuál creen que es la importancia de este nitrógeno. Vemos de que van concordando con la D, algunos opinan que es la C, o sea que permite el crecimiento de las plantas. Listo, muchos concuerdan en que la respuesta correcta sea la D. Y en efecto, esa es la respuesta correcta. El nitrógeno cumple múltiples funciones en las plantas, entre esas la de producir hojas, debido a que colabora en la fotosíntesis, que la fotosíntesis es como la base de todo, es el proceso metabólico de la planta. Entonces, debido a la fotosíntesis, a sus procesos, pues se producen las hojas y también pues se permite el correcto crecimiento de nuestras plantas. Vamos con la siguiente pregunta. Que en este caso corresponde a la pregunta número 2. Dice, ¿qué son los nutrientes para las plantas? A, nutriente que la planta necesita en mayor cantidad. B, nutriente que la planta necesita en menor cantidad. C, planta pequeña. La pregunta es, ¿qué son los micronutrientes para las plantas? Las opciones de respuesta son A, nutriente que la planta necesita en mayor cantidad. B, nutriente que la planta necesita en menor cantidad. O C, una planta pequeña. Ahí comienzan las votaciones. Juan nos dice que es la B, Kiara dice que es la B, Angie también, por ahí muchos concuerdan en la B. Vamos a dejar unos momenticos a ver si se animan. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? En efecto, todos concuerdan en que es la B. Y sí, un micronutriente es aquel nutriente que la planta pues sí necesita, pero en menor cantidad. No es tan importante, por así decirlo,
como los macronutrientes, que eso sí, si no hay macronutrientes, pues la planta no se desarrolla. En cambio, los micronutrientes puede que haya una pequeña deficiencia, pero no se ve tanto impacto. Vamos con nuestra siguiente pregunta, que es la número 1. Este ya les ayudé. Dice, ¿qué son los macronutrientes para las plantas? Entre las opciones de respuesta está la A, un nutriente que la planta necesita en mayor cantidad, B, un nutriente que la planta necesita en menor cantidad, y C, alimento para la formación del fruto. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Veo por ahí, muchos opinan que en la A. Hasta el momento todos concuerdan en que un macronutriente es un nutriente que la planta necesita en mayor cantidad y sí, en efecto, los macronutrientes son esenciales, tienen que estar disponibles para que la planta los tome. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Nos quedan 4 preguntas por solucionar. La siguiente pregunta es la número 6. Esta dice, ¿en qué planta se puede evidenciar la deficiencia de calcio? Se las repito. ¿En qué plantas se puede evidenciar la deficiencia de calcio? Las opciones son A, en hortalizas, B, en frutales, C, en ornamentales, D, en todas las anteriores. Sí, en efecto, tienen razón. La respuesta correcta es D, todas las anteriores. El calcio hace parte de los macronutrientes de las plantas. Es por eso que cualquier planta, no importa la variedad o el tipo de planta que sea, pues si presenta una deficiencia lo va a evidenciar. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Veo que todo ha estado bastante claro, están atinándole a la respuesta, eso nos agrada muchísimo. Vamos con la pregunta número 8. Dice, ¿cuál es la principal función del magnesio en las plantas? A, crecimiento de los frutos, B, crecimiento de las flores, C, promueve los procesos para que la planta tenga los pigmentos verdes, D, ninguna de las anteriores. Bueno, en esto sí hubo como una discordancia. La respuesta correcta es la C, promueve los procesos para que la planta tenga los pigmentos verdes, debido a que si recuerdan el crecimiento de las flores es un proceso o una función que cumple el potasio, ¿cierto? El del fruto, más que todo, influye el fósforo. Entonces la respuesta correcta es C, promueve los procesos para que la planta tenga los pigmentos verdes. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Ya nos quedan 2. Y corresponde la pregunta número 4. ¿Cuáles son los síntomas de la deficiencia de potasio? A, amarillamiento en los bordes de las hojas. B, hojas viejas agujereadas. C, tallos delgados. Y D, todas las anteriores. Les recuerdo la pregunta. Ya les iba a soplar la respuesta. ¿Cuáles son los síntomas de la deficiencia de potasio? A, amarillamiento en los bordes de las hojas. B, hojas viejas agujereadas. C, tallos delgados. D, todas las anteriores. Por aquí ya vemos las votaciones. Juan, Rosa, Kiara concuerdan en que es la A. Lucía nos dice que la D. Angie y Arnaldo también nos dice que la D. Janet nos dice que la A. Por aquí ya mencionaron la respuesta correcta. Angie, Arnaldo y Lucía le atinaron a la respuesta. En efecto, es de todas las anteriores. El amarillamiento, las hojas agujereadas con huequitos, los tallos delgados, las hojas delgadas, todo esto hace parte de la deficiencia de potasio. Nuestra última pregunta
es la pregunta número 7. Corresponde a cómo se evidencia la deficiencia de zinc en las plantas. La opción A es amarillamiento en las hojas, la opción B, disminución del tamaño de la planta, la opción C, las ramas se secan y la opción D, todas las anteriores. Comenzamos con las votaciones, a ver si se recuerdan cuál es la respuesta, cómo se evidencia esta deficiencia de zinc en las plantas. Por ahí ya vemos. ¿Puede repetir las preguntas, por favor? Claro que sí, la pregunta número 7 dice, ¿cómo se evidencia la deficiencia de zinc en las plantas? Las opciones son amarillamiento en las hojas, B, disminución del tamaño de la planta, C, las ramas se secan, D, todas las anteriores. Aquí vemos las votaciones. Por ahí nos dicen D, A, B. La gran mayoría concuerda en que la respuesta es la D. Y en efecto, la respuesta correcta es todas las anteriores, tanto el amarillamiento como la disminución del tamaño de la planta y el secamiento en las ramas es una evidencia de que la planta presenta deficiencias de zinc. Muchas gracias a todos por participar de esta ruleta. Buenos días. En esta sección vamos a ver los síntomas y los signos de las plantas para llegar a verificar cuál es el problema que hay en la planta. El síntoma como tal es la manifestación en la planta de una enfermedad, y pues básicamente se ve por la especie de la planta, como le decía mi compañera, por la familia. Se ve el patógeno en ella. Y el signo ya es algo más visual, es la expresión visible de algunas de estas enfermedades que hemos visto hasta el momento, de estas manifestaciones que nos presenta la planta para informarnos que algo no anda bien. Para hallar la enfermedad es necesario verificar los síntomas. En estos, pues ya la planta nos muestra visualmente con el signo que falta nutricional tiene o que agente externo le está haciendo algún daño. En estos síntomas es muy bueno verificar de qué clase, de qué familia es la planta para poder llegar al signo, que pues ya es cuando la plantica nos dice, nos menciona que algo anda mal, si sus ramitas tienen necrosis, si están más blancas, si tienen punticos, si tienen agujeritos, nos lo comenta y pues es como tal importantísimo hallar y estar pendiente de la planta para digamos que hacer una detección de la enfermedad como más a tiempo y no dejar que nuestra plantica se marchite y tal vez pues desista. Los síntomas que tenemos son los síntomas primarios y secundarios. Los síntomas primarios son de agentes etiológicos. ¿Qué son los agentes etiológicos? Los agentes etiológicos son pues agentes los cuales son aquellos que tienen la capacidad de producir algún agente, por ejemplo, en los humanos que nos dé gripa, algún agente externo que puedas producir o hacer que la enfermedad se desarrolle. Y los síntomas secundarios ya son en cada parte de la planta, en un lugar más específico. Como lo mencionaba anteriormente mi compañero Joan, en cualquier parte de la planta, ya sean sus hojitas, en sus raíces, en la flora, ya va en una parte más localizada. Básicamente acá nos menciona sobre algunas de las enfermedades que pueden tener en ya partes localizadas, ya sean en las hojas, ya sean en la flora, ya sea en el fruto, que ya vamos a verlo
en las siguientes diapositivas. Como les mencionaba, es muy, muy importante llegar a una percepción de un síntoma o de una sintomatología en la planta para llegar a una capacidad de sanamiento lo más pronto posible, ya pues como todos conocemos, siempre es muy importante en cualquier ser vivo hallar y estar pendiente de cualquier síntoma para poder averiguar y para poder constatar de qué es lo que pasa, qué es lo que está mal y poder sanearlo. Esta, como ya mis compañeros anteriormente lo habían mencionado, esta es una mancha necrótica. En esta mancha necrótica, pues puede tener varios factores, ya sean factores de los que ya mencionamos, de deficiencia nutricional, o ya sea de deficiencias y síntomas que ya son de agentes externos, como lo son, no sé, polillas, agentes externos que son los bichitos, agentes que se pueden estar consumiendo las plantas, bacterias, hongos, etcétera, que ya son agentes externos. La clorosis, como se mencionaba anteriormente, puede estar relacionada a una deficiencia nutricional o puede estar la planta hablándonos y diciéndonos que ya es hora de cambiar de maceta porque pues las raíces o están dañadas o pueden estar muy compactadas. Ya cuando las hojitas empiezan a ver así, puede que la planta nos esté diciendo que ya es necesario cambiar de maceta. Como se les mencionaba, las hojas mordidas, ya cuando uno está pendiente de la plantica como si fuera el hijito de uno pues ve que en sus hojitas hay huequitos o están mordisqueadas. Para ello es muy importante estar pendiente para ver cómo hacer que este tipo de plaga se vaya, ya sea con fumigantes y etcétera, que ya en otros talleres lo veremos más adelante. Los tallos delgados. En esto también, como se mencionaba anteriormente, casi que todos pueden tener algún síntoma de deficiencia nutricional, pero también puede tener estos síntomas por agentes externos. Por ejemplo, en este, que son los tallos delgados, puede ser un marchitamiento, pueden ser que también los hongos se lo estén comiendo y pues esto va a llegar, si no se detecta a tiempo, que la plantica se marchite y se nos muere. Las plantas albinas, como pues todos hemos visto, casi que todo en el reino animal y vegetal, hay desórdenes genéticos. En estos, pues, hay una disminución o ausencia de pigmento. Como por ejemplo, nosotros hemos visto personas albinas que ya son supremamente blancas, perritos albinos, etcétera. Todos los animales tienen, digamos que la posibilidad de tener disminución o ausencia de patógenos que son pigmentos. Estos puede pasar de esta manera o ya puede ser que carecen de nutrientes. Entonces, puede ser por ya temas genéticos o ya por carencia de nutrientes. Ya, digamos, si son genéticos, ya es desde que tú ves crecer a la plantita que va creciendo y va creciendo con este tipo de albinismo, o si no, ya es que después le va saliendo algún tipo de mancha y ya hay que actuar dándole soporte con el nutriente que le hace falta para su buen desarrollo. En los frutos agujerados, como pasa también en las hojitas, hay agentes externos, por ejemplo, en este caso, las polillas. Las polillas o diferentes tipos de insectos dejan sus huevos en las plantas, pero más que todo los dejan en los frutos, ya que cuando nacen, estos necesitan alimento y de una vez se alimentan del fruto en donde son sembrados. No, pues agradecerles por este taller muy informativo, muchas gracias. Ya falta ver en la realidad, por ejemplo, cuando uno tenga una huerta inmensa y ver que varias plantas presentan ese tipo de deficiencias, pues tratar de cómo captar o ver qué tipo de deficiencia se refiere, porque
puede ser que el color amarillento puede ser por muchos factores. O sea, identificar, que es lo más complejo en realidad. Sí, exacto. Una cosa es la teoría y la otra ya llevarla a la realidad y pues ver que realmente funcione. La idea es aprender muy bien y tener los conceptos muy claros para que no falle nuestra huerta, sino llevarla a cabo. Tengo una pregunta. ¿Cómo se podría diferenciar una planta, digamos, de deficiencia de nitrógeno a deficiencia de agua o estrés hídrico? Sí, las deficiencias nutricionales, espera, eso. Las deficiencias nutricionales usualmente se presentan visualmente por los colores, ¿sí? Por ejemplo, el nitrógeno con su particular amarillamiento y su palidez en las dermiaciones. Cuando hay un estrés hídrico, usualmente las plantas se ven decaídas, o sea, usualmente las plantas son erectas, o sea, están como fortachonas, así que uno las ve y uno dice se ven bonitas. Cuando hay un estrés hídrico, la planta como que, por así decirlo, cambia de ánimo y ya las hojitas no están inclinadas hacia arriba en busca del sol, sino todo lo contrario, como que se inclinan y sus hojas comienzan como a mirar, por así decirlo, hacia el suelo. Así es como que uno puede diferenciar de pronto que pasa otra cosa que no es una deficiencia. Igualmente, como lo mencionaba Arnaldo, el tema de las deficiencias nutricionales, de las enfermedades en la planta, es una cuestión en la que uno debe estar continuamente pendiente de su planta, conocer su planta, para así poder hacer un diagnóstico real de qué es lo que sucede. Vale, muchas gracias. Digamos, apoyando un poco lo que dice la compañera Jessica, muchas veces se evidencia en las hojas. Digamos, hay especies de plantas en que las hojas se tornan arrugadas, como digamos lo que es en el caso de las orquídeas, lo que dice ella, se decaen las hojas y ellas empiezan a ver como bastante arrugaditas. Y hay algunas plantas en las que las hojas, como lo que son las poncetias, en las que es una planta navideña, en la que las hojas como que se empiezan a enroscar entre ellas mismas, o sea, las hojitas se empiezan a enroscar, entonces eso es bastante evidencia que les falta agua. Muchísimas gracias, Johan y Jessica. No sé si tengan más inquietudes, más preguntas. Listo, Juan, con mucho gusto. Creo que esto es bastante significativo para todos. Nos gustaría que nos sigan acompañando pues en los siguientes talleres que vamos a tener. No sin antes decirle que muchas gracias y que espero que todos sigan participando. Que estén muy bien.